El día que siempre soñé desde niña finalmente había llegado. Me desperté temprano, con el corazón latiendo fuerte de emoción, lista para colocarme el vestido blanco que había elegido con tanto amor. Mi madre lo había guardado con cuidado durante semanas, y solo al verlo colgado ya sentía lágrimas en los ojos. El sol entraba por la ventana de mi habitación en el pequeño piso de Sevilla que compartía con mi madre desde que papá nos abandonó. Era como si hasta el clima celebrara conmigo este momento. María, mi mejor amiga desde el instituto, llegó puntual como siempre. Trajo consigo café y unos churros del Manolo, nuestro lugar favorito desde pequeñas. Hablamos de tonterías mientras ella me ayudaba a peinarme. No podía creer que después de 3 años con Alberto, finalmente nos casaríamos. Lo conocí en la feria de abril, bajo las luces de colores y el olor a rebujito. Desde entonces, todo parecía un sueño. ¿Estás nerviosa, Lucía?, me preguntó María mientras trenzaba mi pelo. Un poco, pero más que nada emocionada. ¿Sabes? Nunca pensé que encontraría a alguien como él. María se quedó callada un momento. Desde hacía tiempo notaba cierta reserva cuando le hablaba de Alberto, pero siempre lo atribuía a celos o preocupación exagerada. Ella nunca lo había dicho directamente, pero percibía que no le caía bien del todo. Mi madre entró en la habitación con una sonrisa tímida. Desde que conoció a la familia de Alberto, especialmente a su madre, doña Concepción, parecía encogerse un poco más cada día. La señora, viuda de un empresario importante de la ciudad, nunca había ocultado su desaprobación por nuestra familia sencilla, como ella decía cuando quería ser amable. «Hija, estás preciosa», dijo mi madre, acariciando mi mejilla con ternura, y entonces escuchamos el timbre. Era extraño. Alberto no debería venir a casa. La tradición decía que no debíamos vernos antes de la ceremonia. Mi madre fue a abrir con el ceño fruncido. Escuché voces. La de doña Concepción sobresalía por su tono autoritario. Algo andaba mal. Alberto entró en mi habitación sin avisar. María se puso tensa de inmediato. Él ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en mí. Llevaba una caja grande entre las manos, de esas antiguas que parecen guardar secretos de otra época. No sonreía. «Tenemos que hablar, Lucía», dijo con una voz que no reconocí, fría, distante, como si de repente fuera otra persona. María captó la tensión y se excusó, no sin antes apretarme el hombro en un gesto silencioso que decía: «Estoy aquí para ti». Mi madre también desapareció, pero no antes de lanzar una mirada preocupada. En la puerta, la figura imponente de doña Concepción vigilaba como un cuervo. Alberto depositó la caja sobre mi cama con un cuidado exagerado. La abrió lentamente y sacó un vestido que contrastaba violentamente con el blanco inmaculado del mío. Era antiguo, de un blanco amarillento por los años, con encajes desgastados y manchas que el tiempo había dejado. Olía a naftalina y a algo más que no supe identificar, algo desagradable. «Este es el vestido de novia de mi abuela y de mi madre», explicó con un tono que no admitía réplica. «Todas las mujeres de la familia Mendoza se han casado con él durante generaciones. Es tradición y trae buena suerte al matrimonio». Me quedé sin palabras. No podía estar hablando en serio. El vestido no solo era horrible, parecía insalubre. Las costuras estaban deshechas en algunas partes y había manchas oscuras, cuyo origen prefería no imaginar. «Alberto, yo ya tengo mi vestido», dije con toda la calma que pude reunir. «Mi madre y yo lo escogimos hace meses. Tú mismo dijiste que te parecía bien». «Eso era antes de que mi madre me recordara la importancia de las tradiciones familiares», respondió secamente. Doña Concepción dio un paso adelante, con esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. «Lucía, querida, entiendo que para alguien de tu background estas cosas puedan parecer triviales, pero en familias como la nuestra, la tradición es lo que nos define. Mi suegra me hizo el mismo regalo, y aunque al principio me resistí, entendí que era un honor». Su tono condescendiente me revolvió el estómago. Miré a Alberto, buscando en sus ojos al hombre del que me había enamorado, pero solo encontré la misma frialdad que su madre. «No puedo usarlo», dije finalmente. «Lo siento,
pero no me siento cómoda con esto. No se trata solo del vestido. Se trata de que ni siquiera me consultaste. Se trata de respeto, Alberto. El cambio en su expresión fue instantáneo. Su rostro se transformó en una máscara de ira que nunca había visto antes. Se acercó a mí con 2 zancadas y me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí que me lo rompería. ¿Respeto?, siseó entre dientes. El respeto se lo debes tú a mi familia. ¿Quién te crees que eres para rechazar nuestra tradición? ¿Para rechazarme a mí? Intenté soltarme, pero su agarre era como una tenaza. El miedo empezó a trepar por mi espalda como una araña helada. «Me estás haciendo daño», logré decir. «¿Cómo te atreves a decirme que no?», gritó con una voz que no parecía humana. Y entonces ocurrió. Su puño se alzó y cayó sobre mi rostro con toda la fuerza de su rabia. El golpe me lanzó al suelo. El sabor metálico de la sangre inundó mi boca, mientras un zumbido llenaba mis oídos. A través de la visión borrosa, vi la figura de doña Concepción en la puerta. No se había movido para detener a su hijo. Al contrario, en sus labios se dibujaba una sonrisa satisfecha, como si aquello fuera exactamente lo que esperaba que sucediera. Así aprenderá su lugar. La escuché murmurar. Desde el suelo, con el rostro palpitando de dolor y la mente nublada por la conmoción, me enfrenté a la horrible verdad. Este era el hombre con el que iba a casarme. Un monstruo escondido tras una máscara de encanto que finalmente se había quitado. Y su madre, la cómplice perfecta que seguramente había visto lo mismo en su propio marido. «Se van a arrepentir», murmuré, más para mí que para ellos, mientras sentía como algo dentro de mí se rompía y, al mismo tiempo, algo nuevo y peligroso empezaba a nacer. La risa amarga de doña Concepción fue lo último que escuché antes de que todo se volviera negro. Desperté con la cabeza palpitando. El sabor metálico de la sangre seguía presente, mezclado ahora con el olor a humedad y a tierra vieja. Abrí los ojos lentamente, tratando de ajustarme a la penumbra. No estaba en mi habitación. Las paredes de piedra antigua y el suelo de baldosas gastadas me resultaron desconocidos. Tardé unos segundos en comprender que me encontraba en el sótano de la casa de los Mendoza, un lugar que Alberto siempre mantenía bajo llave, alegando que guardaba antigüedades familiares. Intenté incorporarme, pero cada movimiento enviaba ondas de dolor por todo mi cuerpo. Tenía el vestido rasgado y manchado, y la cara me ardía donde Alberto me había golpeado. Toqué con cuidado mi mejilla y noté la hinchazón. Debía tener un aspecto horrible. Un rayo de luz se colaba por una pequeña ventana con barrotes cerca del techo. Por la intensidad, calculé que debía ser mediodía. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Dónde estaban mi madre y María? ¿Sabrían lo que me había pasado? Escuché pasos en el piso superior y voces amortiguadas. No podía distinguir las palabras, pero reconocí la risa de doña Concepción, ese sonido hueco que me helaba la sangre. Me preguntaba si habían inventado alguna excusa para cancelar la boda, o si simplemente habían desaparecido, dejando a los invitados esperando. Conociendo a doña Concepción, seguramente tendría alguna mentira elaborada que la haría parecer la víctima. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Nadie bajó a verme. No hubo comida ni agua, solo la oscuridad creciente y mis pensamientos cada vez más sombríos. Comencé a repasar mi relación con Alberto desde el principio, como si viera una película en la que ahora podía notar todos los detalles que antes pasé por alto. Lo conocí durante la Feria de Abril hace 3 años. Yo trabajaba en una librería del centro de Sevilla y acababa de terminar mi carrera de literatura. Alberto entró buscando un libro de poesía de García Lorca. Parecía culto e interesado en el arte. Me invitó a salir esa misma tarde. Recuerdo que caí rendida ante su encanto, su manera de escuchar, como si cada palabra mía fuera un tesoro. Pero después de unos meses, empezaron las pequeñas cosas. Comentarios sobre mi ropa. «Ese escote es demasiado provocativo, ¿no crees?». Preguntas sobre mi tiempo. «¿Por qué has tardado tanto en volver del trabajo?». Y luego, las críticas hacia mis amigas, especialmente María. «No entiendo por qué sigues viendo a alguien tan inmadura y problemática».
Una a una, las amistades que no aprobaba fueron desapareciendo de mi vida. Era sutil, siempre con una explicación razonable, siempre por mi bien. Incluso empecé a distanciarme de mi madre cuando comencé a notar cómo la trataba doña Concepción, con ese desdén apenas disimulado. Pero yo hacía la vista gorda, convenciéndome de que eran pequeños defectos en un hombre por lo demás perfecto. Luego vinieron los controles sobre mi teléfono, las preguntas sobre cada mensaje, las llamadas constantes para asegurarse de que estaba bien. Fui cediendo terreno poco a poco, hasta que un día me di cuenta de que vivía prácticamente aislada, dependiendo emocional y económicamente de él, después de que me convenciera de dejar mi trabajo para centrarnos en nuestro futuro juntos. Y aquí estaba ahora, encerrada en un sótano, golpeada y abandonada el día de mi boda. La vergüenza me quemaba tanto como el dolor físico. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? ¿En qué momento dejé de ser la mujer fuerte e independiente que creía ser? El sonido de la puerta del sótano abriéndose me sacó de mis pensamientos. La figura imponente de doña Concepción apareció en el umbral, sosteniendo una bandeja con un vaso de agua y lo que parecía un trozo de pan duro. Su rostro, iluminado desde atrás por la luz del pasillo, parecía una máscara inexpresiva. «Veo que ya despertaste», dijo, dejando la bandeja en el suelo cerca de mí, sin acercarse demasiado, como si temiera contagiarse de algo. «Come y bebe. No queremos que te mueras, al menos no todavía». Su frialdad me dejó helada. Esta mujer, que debería haber sido mi suegra, me miraba como si fuera un animal. «¿Por qué me hacen esto?», logré preguntar, con la voz ronca por la sed. Doña Concepción se acomodó el pelo perfectamente teñido y suspiró, como si le aburriera tener que explicarme algo obvio. «Verás, Lucía, las familias como la nuestra tienen ciertas expectativas. Cuando Alberto te conoció, le advertí que no eras adecuada. Sin linaje, sin fortuna, sin educación apropiada. Pero él insistió, dijo que eras diferente». Hizo una pausa y me miró de arriba abajo con disgusto. «Pensé que al menos tendrías la decencia de saber cuál es tu lugar». El vestido era una prueba, ¿entiendes? Una prueba de sumisión que fallaste estrepitosamente. «Eso es enfermizo», respondí, tomando el vaso de agua y bebiendo a pequeños sorbos, temiendo que pudiera estar envenenado o drogado. «¿Enfermizo?». Su risa resonó en las paredes del sótano. «Niña, el mundo funciona con jerarquías. Todo está en su sitio. Nosotros arriba, gente como tú abajo. Es el orden natural. Mi marido lo entendía y por eso prosperamos. Y Alberto necesitaba aprender esta lección antes de cometer un error irreparable casándose contigo». Sus palabras me golpearon con más fuerza que el puño de Alberto. Esta mujer había planeado todo. Había manipulado a su propio hijo para que me atacara. «Estás loca», dije, sintiendo cómo mi miedo se transformaba lentamente en ira. «Los dos están locos». Doña Concepción sonrió, mostrando sus dientes perfectamente blanqueados. «Quizás, pero tú eres la que está encerrada en un sótano, querida». Se dio la vuelta para marcharse, pero antes de salir, añadió: «Por cierto, hemos dicho a todos que huiste, que te llevaste el dinero para la luna de miel y desapareciste. Tu madre está devastada, pobrecita. Y esa amiga tuya, María, parece ser la única que no se lo ha creído. Qué molesta es». Con esas palabras, cerró la puerta, dejándome nuevamente en la penumbra. Me quedé mirando el trozo de pan en la bandeja, pero el hambre había desaparecido, reemplazado por una rabia que crecía en mi interior como una llama. Recordé entonces algo que mi abuela solía decirme. Carmen Rojas, una mujer que creció en las montañas de Granada, siempre hablaba de un poder especial que teníamos las mujeres de nuestra familia. «En los momentos más oscuros, encuentra tu luz interior», me decía mientras me enseñaba a preparar infusiones de hierbas que recogíamos juntas. La gente del pueblo la respetaba y la temía a partes iguales, llamándola a veces la bruja buena. Yo siempre pensé que eran cuentos de una anciana para entretener a su nieta, pero ahora, en la oscuridad de este sótano, sus palabras resonaban con una verdad que no podía ignorar. Cerré los ojos y me concentré en mi respiración, como ella
me había enseñado. Imaginé una llama creciendo en mi pecho, alimentada por cada injusticia, cada mentira, cada momento en que permití que me hicieran pequeña. La respiración se volvió más profunda y sentí un calor extraño recorriéndome desde el centro hasta las puntas de los dedos. No sabía qué era exactamente lo que estaba despertando en mí, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que recuperaba mi poder y con él una certeza absoluta. No iba a quedarme en este agujero. No iba a ser la víctima en la historia que Alberto y su madre estaban escribiendo. Esa noche, mientras yacía en el suelo frío del sótano, escuché pasos de nuevo. Esta vez eran diferentes, más pesados. Alberto. La puerta se abrió y él entró, tambaleándose ligeramente. Olía a whisky y a colonia cara. Se quedó mirándome unos segundos, como si no me reconociera. «Deberías haberlo usado», murmuró. «Solo tenías que ponerte el maldito vestido». No respondí. No hacía falta. En su estado, cualquier palabra mía solo serviría para enfurecerlo más. Se acercó, se agachó a mi lado y tomó mi barbilla con brusquedad, obligándome a mirarlo. «Eras perfecta hasta que decidiste tener opinión», dijo con una voz que arrastraba las palabras. «Ahora tendremos que encontrar otra solución». Sentí un escalofrío. ¿Qué quería decir con otra solución, Cuando se fue, dejando la puerta mal cerrada, supe que era mi oportunidad. No podía esperar más. Fuera lo que planeaban hacer conmigo, tenía que escapar ahora. La puerta del sótano había quedado entreabierta, un descuido nacido de la arrogancia y el alcohol. Alberto jamás imaginó que yo tendría el valor de escapar. Esperé unos minutos, escuchando atentamente cualquier ruido que indicara su regreso. Cuando estuve segura de que se había marchado, me levanté con dificultad. El cuerpo me dolía, como si me hubieran pasado por encima, pero el miedo y la determinación me dieron fuerzas. Me acerqué a la puerta y la abrí lentamente, conteniendo la respiración ante cada crujido. El pasillo estaba en penumbra, iluminado apenas por una tenue luz que venía del piso superior. Podía escuchar voces distantes, una conversación entre Alberto y su madre. Avancé pegada a la pared, descalza para no hacer ruido, sintiendo el frío del suelo de mármol bajo mis pies. La casa de los Mendoza era un laberinto de pasillos y habitaciones, un palacete del siglo XIX en el barrio de Santa Cruz, que Alberto me había mostrado con orgullo cuando nos comprometimos. Ahora, esos mismos pasillos, decorados con retratos de antepasados que parecían mirarme con desprecio, se habían convertido en mi prisión. Encontré una puerta lateral que daba al jardín trasero. Respiré aliviada al comprobar que no estaba cerrada con llave. La abrí lo suficiente para deslizarme fuera y me encontré en el patio, bajo un cielo estrellado que me pareció más hermoso que nunca. El muro que rodeaba la propiedad no era demasiado alto en la parte trasera. Con un último esfuerzo, logré escalarlo y salté al otro lado, cayendo sobre un montón de hojas secas en un callejón estrecho. El impacto me arrancó un gemido de dolor, pero no podía detenerme ahora. Me levanté y comencé a correr, alejándome lo más rápido que podía de aquella casa maldita. Las calles de Sevilla, normalmente llenas de vida, estaban casi desiertas a esa hora. Algunas personas con las que me crucé me miraron con sorpresa o preocupación. Debía presentar un aspecto terrible, descalza, con el vestido rasgado y manchado, el rostro hinchado por los golpes. Pero no me detuve para dar explicaciones. No podía ir a casa de mi madre. Sería el primer lugar donde me buscarían. Tampoco podía recurrir a María, ya que doña Concepción había mencionado que la estaban vigilando. Solo había un lugar donde podría estar segura: la casa de mi tía Remedios, la hermana menor de mi madre. Tía Reme, como la llamábamos cariñosamente, vivía en Triana, al otro lado del río Guadalquivir. Siempre había sido la oveja negra de la familia, una mujer independiente que nunca se casó y que vivía rodeada de gatos y libros antiguos. Mi madre y ella se habían distanciado hacía años, pero de niña yo solía visitarla a escondidas, fascinada por sus historias y por el aura de misterio que la rodeaba. Tuve que caminar durante más de una hora,
escondiéndome cada vez que veía un coche de policía, temiendo que Alberto hubiera denunciado mi desaparición. Finalmente, llegué al antiguo edificio donde vivía Reme. Subí las escaleras con las últimas fuerzas que me quedaban y llamé a su puerta. Cuando abrió, sus ojos se agrandaron al verme. Reme era una mujer de 60 años, con el pelo blanco recogido en una trenza y una mirada intensa que parecía ver más allá de las apariencias. «Lucía, por Dios santo», murmuró, llevándose una mano a la boca. No pude responder. Las lágrimas que había contenido durante todo el camino brotaron de golpe y me derrumbé en sus brazos. Ella me sostuvo con una fuerza sorprendente para su edad y me metió dentro, cerrando la puerta con llave detrás de nosotras. Me llevó hasta su pequeño salón, decorado con alfombras persas descoloridas y estanterías repletas de libros. Me sentó en un sillón antiguo y desapareció en la cocina, volviendo minutos después con una taza humeante. «Bebe esto», me dijo, ofreciéndome la infusión. «Te ayudará con el dolor». Obedecí, sintiendo el sabor amargo pero reconfortante de las hierbas. El calor de la taza entre mis manos me devolvió algo de vida. «¿Quién te ha hecho esto?», preguntó, aunque por su tono deduje que ya lo sospechaba. «Alberto», respondí con un hilo de voz. «¿Y su madre?». Tía Reme asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. «Esos Mendoza siempre han sido gente oscura», dijo, sentándose frente a mí. «Tu abuela me advirtió sobre ellos hace años. Tienen una reputación en ciertos círculos». «¿Qué clase de reputación?», pregunté, sintiendo cómo la infusión empezaba a calmar no solo mi cuerpo, sino también mi mente. «De crueldad, de usar a las personas y desecharlas cuando ya no les sirven». Hizo una pausa y me miró fijamente. La madre de Alberto, Concepción, no es la primera mujer de esa familia que maltrata a sus nueras. Es una tradición familiar tan antigua como ese vestido del que me hablaste. Me estremecí al recordar el vestido. Ahora entendía por qué me había causado tanta repulsión desde el primer momento. «¿Cómo lo sabes?», pregunté, sorprendida por su conocimiento. «Tu abuela y yo teníamos una conexión especial con ciertas cosas», sonrió enigmáticamente. «Digamos que podíamos sentir la energía de las personas y los objetos. Es un don que corre en nuestra familia, aunque tu madre siempre se negó a aceptarlo». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. De niña, siempre había sentido una fascinación por las historias de mi abuela sobre hierbas curativas y energías. Mi madre las desestimaba como supersticiones, pero yo había experimentado cosas extrañas, presentimientos que se cumplían, sueños premonitorios, una intuición demasiado precisa para ser casualidad. «¿Quieres decir que tenemos algún tipo de poder?». Mi voz sonaba incrédula, pero en el fondo sentía que estaba despertando a una verdad que siempre había conocido. «Poder». Reme saboreó la palabra. «No me gusta esa palabra. Preferimos llamarlo un don, una conexión con algo más profundo. Y sí, tú lo tienes, Lucía. Lo he visto en ti desde que eras una niña. Es por eso que me alejaron de ti. Tu madre temía que te contaminara con mis ideas». Recordé entonces las discusiones entre mi madre y Reme, las visitas que se volvieron menos frecuentes hasta cesar por completo. Siempre pensé que se debía a alguna disputa familiar trivial. En el sótano, comencé, dudando si contarle lo que había experimentado. Cuando estaba encerrada, sentí algo extraño, como un calor que crecía dentro de mí, una especie de fuerza. La sonrisa de Reme se ensanchó. «Ya es hora de que sepas quién eres realmente, sobrina». Durante los días siguientes, mientras me recuperaba físicamente, Reme me habló sobre nuestra historia familiar. Las mujeres de mi linaje, me explicó, habían sido siempre especiales. No usaba la palabra bruja, aunque sabía que era así como las habían llamado durante generaciones. Nuestra familia provenía de las montañas de Granada, de un pequeño pueblo llamado Monachil. Allí, desde tiempos inmemoriales, las mujeres rojas habían sido curanderas, parteras y consejeras. Usaban el conocimiento de las plantas, pero también algo más,
una conexión con las fuerzas naturales que les permitía sanar, proteger y, cuando era necesario, castigar a aquellos que hacían daño. Tu abuela fue la última gran sanadora de nuestra familia, me contó Rem mientras me enseñaba un viejo libro de cuero que contenía recetas de pociones y ungüentos. Podía curar dolencias que los médicos consideraban incurables. La gente venía de todas partes para verla. ¿Y tú?, pregunté fascinada por estas revelaciones. Yo tengo el don de la visión, respondió con naturalidad. Puedo ver fragmentos del futuro, aunque no siempre con claridad. También puedo sentir las intenciones de las personas. Me miró con tristeza. Por eso nunca me gustó Alberto. Sentí su oscuridad desde el primer momento, pero tu madre me prohibió advertirte. Pasábamos horas practicando ejercicios de concentración. Reme me enseñó a canalizar esa energía que había sentido en el sótano, a controlarla y dirigirla. El poder sin control es peligroso, me advirtió. Muchas mujeres de nuestra familia se dejaron consumir por él, especialmente cuando buscaban venganza. Pero yo no podía evitar pensar en Alberto y su madre, en el daño que me habían hecho, en las mentiras que seguramente estarían esparciendo sobre mí. La rabia seguía ardiendo en mi interior como una brasa. Una noche, mientras dormía en la pequeña habitación de invitados que Reme había preparado para mí, tuve un sueño vívido. Me vi de pie en el salón de los Mendoza, rodeada de una luz azulada. Alberto y doña Concepción estaban frente a mí, paralizados por el miedo. Yo levantaba las manos y ellos caían al suelo, retorciéndose como si experimentaran el mismo dolor que me habían infligido. Me desperté sobresaltada, con el corazón latiendo fuertemente. Reme estaba de pie junto a mi cama, mirándome con preocupación. «¿Lo has soñado, verdad?», preguntó en voz baja. «La venganza», asentí, incapaz de hablar. «Es natural desear que paguen por lo que te hicieron», dijo, sentándose a mi lado. «Pero debes entender algo importante. El universo tiene su propio equilibrio. Si usas tu don para causar daño, incluso a aquellos que lo merecen, una parte de esa oscuridad permanecerá en ti. Entonces, ¿qué debo hacer?», pregunté frustrada. ¿Olvidar lo que me hicieron? ¿Dejar que se salgan con la suya? Reme tomó mis manos entre las suyas. Eran manos de trabajadora, ásperas pero cálidas. La justicia y la venganza son cosas diferentes, Lucía. La justicia restaura el equilibrio. La venganza lo rompe aún más. Esa misma mañana, contactamos con María. Ella vino inmediatamente, abrazándome con tanta fuerza que casi me dolió. Me contó que Alberto había difundido la historia de que yo había huido con otro hombre, llevándome el dinero de los regalos de boda. Mi madre estaba destrozada, creyendo que su hija la había abandonado sin explicación. «Nadie que te conozca de verdad se lo ha creído», me aseguró María. «Pero los Mendoza tienen mucha influencia en Sevilla. La gente tiene miedo de enfrentarlos. Decidimos que era hora de actuar, no para vengarme, sino para reclamar mi vida, mi dignidad y mi verdad». Con la ayuda de María, contactamos a mi madre y le contamos lo que realmente había sucedido. Al principio no quería creerlo, pero cuando vio mi rostro marcado por los golpes, la verdad se impuso a cualquier duda. «Nunca debí permitir que te acercaras a esa familia», lloró abrazándome. «Siempre supe que había algo maligno en ellos, pero me dejé deslumbrar por su dinero y su posición. Mientras planeábamos nuestro siguiente paso, seguí practicando con Reme. Aprendí a canalizar mi energía no para dañar, sino para proteger y para manifestar mi voluntad. Las voces en mis sueños se hicieron más claras, guiándome, y cuando la luna llena iluminó el cielo de Sevilla, supe que había llegado el momento de enfrentar a mis demonios. «¿Estás lista?», me dijo Reme esa noche, entregándome un pequeño amuleto de plata con símbolos grabados. «Recuerda, no busques venganza, busca justicia. No destruyas, transforma. Ese es el verdadero poder de las mujeres rojas». Con esas palabras resonando en mi mente, me preparé para regresar a la casa de los Mendoza, no como víctima, sino como algo mucho más poderoso. Una mujer que había despertado a su verdadera naturaleza. Una semana después de mi huida, me encontraba frente a la imponente casa de los Mendoza.
El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Sevilla con tonos naranjas y violetas. La calle Mateos Gago estaba inusualmente tranquila para ser viernes. Llevaba un vestido sencillo color azul marino que me había prestado mi tía, el amuleto de plata colgando de mi cuello y el cabello recogido en una trenza apretada. Los moretones de mi cara apenas se notaban ya, gracias a los ungüentos que Reme había preparado con hierbas de su pequeño huerto. María esperaba en un café cercano, lista para llamar a la policía si no recibía mi mensaje en una hora. Mi madre rezaba en la iglesia de Santa María la Blanca, a pocas calles de distancia. Y Reme estaba conmigo de una manera que no podía explicarse con palabras. La sentía en mi interior, como una presencia cálida que me daba fuerza. Respiré hondo y toqué la aldaba de bronce. El sonido retumbó como un presagio. Esperé, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba. No era miedo lo que sentía, sino una extraña calma, como la que precede a las tormentas de verano. La puerta se abrió y apareció el rostro afilado de doña Concepción. Al principio, su expresión fue de desconcierto. Luego, al reconocerme, sus ojos se estrecharon y sus labios se curvaron en esa sonrisa venenosa que también conocía. «Vaya, la novia fugitiva ha regresado», dijo con falsa dulzura. «¿Vienes a disculparte por el escándalo que causaste?» Su seguridad me sorprendió. Realmente creía que tenía poder sobre mí, que podía seguir manipulando la situación a su antojo. «Vengo a hablar», respondí con una voz que no parecía la mía, serena y firme. «Con usted y con Alberto». Doña Concepción dudó un momento. Pude ver el cálculo en sus ojos, sopesando sus opciones. Finalmente se hizo a un lado. «Adelante, entonces. Qué interesante giro de los acontecimientos». Entré en aquella casa que había sido escenario de mi pesadilla. El vestíbulo seguía igual, con su ostentosa lámpara de cristal y los retratos familiares observándome desde las paredes. Pero yo ya no era la misma. Podía sentir la energía del lugar, densa y opresiva, como si la misma casa hubiera absorbido décadas de crueldad y mentiras. «¿Quién es, madre?». La voz de Alberto llegó desde el salón. «Una visita inesperada», respondió ella, guiándome hacia donde se encontraba su hijo. Alberto estaba sentado en un sillón de cuero, con un vaso de whisky en la mano. Al verme, se quedó paralizado. El vaso resbaló de sus dedos y cayó sobre la alfombra persa, derramando su contenido ámbar. «¿Lucía?». Su rostro palideció como si viera un fantasma. «¿Qué demonios haces aquí?». Me mantuve en el umbral de la puerta sin acercarme. Podía sentir su miedo mezclado con ira, un cóctel tóxico que emanaba de él en oleadas casi visibles para mí. «He venido a recuperar lo que es mío», dije tranquilamente. «Mi dignidad, mi verdad y mi libertad». Alberto se levantó de un salto, recomponiéndose rápidamente. Su expresión cambió de sorpresa a una furia contenida. «¿Tu verdad?», se burló. «Tu verdad es que eres una aprovechada que intentó casarse con un hombre de buena familia. Y cuando te pedimos un simple gesto de respeto, huiste como una cobarde». Doña Concepción se colocó junto a su hijo, formando un frente unido contra mí. Su postura era rígida, defensiva. «Todo Sevilla sabe lo que hiciste», añadió ella. «Nadie creerá una palabra de lo que digas». Sonreí levemente, sin dejarme intimidar. Di un paso dentro del salón y, para mi satisfacción, ambos retrocedieron instintivamente. «¿Están seguros de eso?», pregunté sacando el teléfono móvil de mi bolsillo, porque he grabado cada palabra que Alberto me dijo en el sótano esa noche. Cada amenaza, cada confesión. Era un farol, por supuesto. No tenía ninguna grabación, pero vi cómo la duda asomaba a sus rostros, cómo la incertidumbre agrietaba su fachada de seguridad. «Estás mintiendo», dijo Alberto, pero su voz tembló ligeramente. «También tengo esto», continué, mostrándoles unas fotografías de mi rostro golpeado que María había tomado el día que llegué a casa de Reme. Las he enviado a varias personas, junto con una carta explicando exactamente lo que ocurrió aquí. Si algo me sucede, o si intentan difamarme de nuevo, esas fotos llegarán a la policía, a la prensa
y a cada contacto importante de su preciado círculo social. Doña Concepción dio un paso hacia mí, intentando recuperar el control de la situación. ¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? Su tono era calculador. Podemos llegar a un acuerdo discreto. No quiero su dinero, respondí. Quiero que dejen en paz a mi familia, que detengan las mentiras sobre mí y que entiendan que lo que hicieron tiene consecuencias. Me senté en el centro del salón, en un sillón frente a ellos, con la espalda recta y las manos sobre mi regazo. Cerré los ojos por un momento, concentrándome como me había enseñado Reme. Visualicé la energía fluyendo a través de mí, desde la tierra bajo mis pies hasta la corona de mi cabeza. Cuando volví a abrir los ojos, algo había cambiado en la atmósfera de la habitación. Las luces parpadearon, aunque no había tormenta afuera. Un cuadro se desprendió de la pared y cayó con un golpe seco. Alberto miró a su alrededor inquieto. Doña Concepción se llevó una mano al pecho, como si de repente le costara respirar. «¿Qué está pasando?», murmuró ella, sus ojos recorriendo la habitación con creciente alarma. No respondí. No hacía falta. Podía sentir cómo mi presencia alteraba el equilibrio de aquel lugar, cómo mi energía despertaba ecos dormidos en las paredes, memorias de otras mujeres que habían sufrido dentro de esa casa. El suelo comenzó a vibrar, sutilmente al principio, luego con más intensidad. No era un terremoto real, sino algo que solo ellos y yo podíamos percibir. Las paredes crujieron, como si la casa misma quisiera expulsar a sus habitantes. «¿Qué nos estás haciendo?». La voz de Alberto se elevó entre acusadora y temerosa. «Yo no estoy haciendo nada», respondí con calma. «Es su propia conciencia la que los está juzgando. O quizás son las voces de todas las mujeres que han sufrido a manos de los hombres Mendoza». Por un instante, vi una expresión que nunca había visto en el rostro de Alberto. Vergüenza auténtica, como si por primera vez viera con claridad sus propias acciones. Pero esa luz se apagó rápidamente, sustituida por la ira familiar. «Estás loca», escupió. «Siempre lo supe. Por eso no podía dejarte entrar en mi familia. Eres como esas mujeres de las que mi abuela me advirtió». «¿Qué mujeres, Alberto?», pregunté genuinamente curiosa. «Las que no se someten, las que defienden su dignidad». Doña Concepción intervino, su voz baja y temblorosa. «Las que tienen el don», dijo, sorprendiéndome. «Las brujas». Así que lo sabía. Sabía sobre mujeres como yo, como mi abuela, como Reme. Tal vez incluso por eso había insistido tanto en ese vestido maldito, como una forma de quebrar mi espíritu antes de que pudiera despertar a mi verdadera naturaleza. «No soy una bruja, doña Concepción», respondí, levantándome lentamente. «Soy una mujer que ya no tiene miedo. Y eso, para personas como ustedes, es más aterrador que cualquier hechizo». Me dirigí hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, me volví hacia ellos. Estaban inmóviles, como si no se atrevieran a moverse mientras yo estuviera allí. Todo lo que hicieron, todo lo que causaron, se les devolverá multiplicado, dije, repitiendo palabras que parecían llegar a mí desde algún lugar profundo y ancestral. No por mí, sino por el universo mismo. Es la ley del equilibrio. Cuando salí a la calle, el aire de la noche sevillana me recibió como una caricia. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. No había buscado venganza, sino justicia. No había causado daño, sino que había sembrado la semilla del remordimiento, que crecería en ellos como una planta imparable. Esa noche, mientras regresaba a casa de Reme, tuve la certeza de que algo había cambiado para siempre. No solo en mí, sino también en aquella casa y en quienes la habitaban. Como si hubiera abierto una puerta que ya no podría cerrarse. «¿Cómo fue?», me preguntó María cuando nos encontramos en el punto acordado. «Liberador», respondí con una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. «Pero creo que esto es solo el comienzo». Los días siguientes a mi visita a la casa de los Mendoza transcurrieron con una extraña calma. Volví a instalarme con mi madre, quien me recibió con un abrazo
tan fuerte que casi me dejó sin respiración. Las marcas de mi rostro ya habían desaparecido casi por completo, pero las cicatrices invisibles tardarían más en sanar. Una mañana, mientras desayunábamos en la pequeña terraza de nuestro piso en la Alameda de Hércules, el teléfono de mi madre sonó. Era Pilar, una antigua amiga suya que trabajaba como asistenta en una casa cercana a la de los Mendoza. Su voz sonaba agitada al otro lado de la línea. «Mercedes, no vas a creer lo que está pasando en casa de los Mendoza», dijo, hablando tan rápido que las palabras se atropellaban. «Todo el barrio está comentándolo. Se escuchan gritos terribles por las noches. Doña Concepción anda como loca, diciendo que hay alguien en la casa, que las paredes le hablan». Mi madre me miró de reojo mientras escuchaba, una expresión indescifrable en su rostro. Cuando colgó, se quedó pensativa, con la taza de café entre las manos. «¿Tú tienes algo que ver con esto, Lucía?», preguntó finalmente, sin acusación en su voz, solo una curiosidad cautelosa. «No exactamente», respondí con sinceridad. «No les hice nada. Solo desperté algo que ya estaba allí». Mi madre asintió lentamente. Durante toda mi vida había negado la existencia de esas cosas, como ella las llamaba, el don de la abuela, las habilidades de tía Reme, pero ahora, después de todo lo ocurrido, parecía más dispuesta a aceptar que había verdades en este mundo que iban más allá de lo que podemos ver o tocar. «Tu abuela siempre dijo que eras especial», comentó con una pequeña sonrisa, «que tenías el don más fuerte que había visto en generaciones». Me sorprendió. Nunca me había contado eso. «¿Por qué no me lo dijiste?», suspiró, mirando hacia el horizonte de azoteas sevillanas. «Porque tuve miedo, hija. Mi madre, tu abuela, vivió una vida difícil por ser quien era. La gente la respetaba, sí, pero también la temían, la juzgaban. Yo quería una vida normal para ti». Hizo una pausa. Quizás me equivoqué. Le tomé la mano y la apreté suavemente. No había reproches entre nosotras, solo un nuevo entendimiento. Esa tarde, decidí visitar a tía Reme para contarle lo que estaba sucediendo. La encontré en su patio interior, regando las macetas de albahaca y romero que crecían exuberantes bajo el sol andaluz. «Ya lo sé», dijo antes de que pudiera hablar. «Lo he visto en mis sueños. La casa de los Mendoza está despertando». «¿Despertando?», pregunté confundida. Reme dejó la regadera y se sentó en un pequeño banco de madera, invitándome a hacer lo mismo. «Las casas viejas guardan memorias, Lucía. Absorben las energías de quienes las habitan. Y esa casa ha sido testigo de muchas crueldades a lo largo de los años. Tu presencia, tu energía recién despertada, ha activado esas memorias dormidas. ¿Me estás diciendo que la casa está embrujada?», sonrió ante mi elección de palabras. «No exactamente. Más bien, diría que está respondiendo a un desequilibrio que ha persistido demasiado tiempo. Los Mendoza han abusado de su poder durante generaciones. La casa lo sabe. Y ahora, gracias a ti, ha encontrado una manera de manifestar ese conocimiento». Me estremecí, pensando en las implicaciones. ¿Había desatado involuntariamente fuerzas que no podía controlar? ¿Debería hacer algo para detenerlo?, pregunté preocupada. Reme negó con la cabeza. «No está en tus manos detenerlo ahora. Es como una tormenta que debe seguir su curso natural. Además», sus ojos brillaron con un destello de satisfacción. «Quizás sea exactamente lo que necesitan para enfrentar sus propias sombras». En los días siguientes, continuaron llegando noticias sobre la casa de los Mendoza. Vecinos que pasaban por allí informaban de ruidos extraños, luces que se encendían y apagaban solas, gritos a todas horas. Algunos juraban haber visto a doña Concepción discutiendo acaloradamente con su propio reflejo en las ventanas. Una tarde, mientras caminaba por el barrio de Santa Cruz, me crucé con Sofía, una antigua compañera de universidad que trabajaba en la clínica donde Alberto ejercía como cirujano plástico. «¿Te has enterado?», me preguntó después de los saludos iniciales. «Alberto está de baja. Dicen que sus manos no paran de temblar. Tuvo que abandonar una operación a mitad porque no podía sostener el bisturí». No comenté nada, pero una parte de mí
Sintió una punzada de satisfacción al saber que ya no podría usar esas manos, las mismas que me habían lastimado, para operar a nadie más. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Carmela, la cocinera que había trabajado para los Mendoza durante décadas. Quería verme urgentemente. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de la catedral. Carmela era una mujer robusta, de manos grandes y callosas, con un rostro que delataba sus orígenes gitanos. Siempre había sido amable conmigo durante mi relación con Alberto, a pesar de la evidente desaprobación de doña Concepción hacia ella. «Niña, tengo que contarte lo que está pasando en esa casa», dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada. Es como si el infierno se hubiera abierto allí dentro. Me relató cómo había comenzado todo. Puertas que se cerraban de golpe, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles, susurros en habitaciones vacías. Pero lo más perturbador eran las pesadillas. Tanto la señora como don Alberto se despiertan gritando cada noche, explicó Carmela. Dicen que sueñan contigo, que en esos sueños ellos están en el sótano, encerrados, sintiendo todo lo que tú sentiste. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había sido mi intención provocar eso, pero tampoco podía negar que una parte de mí se sentía vindicada. La señora ve tu cara en todos los espejos, continuó Carmela. Dice que le hablas, que le recuerdas cosas terribles que hizo en el pasado, no solo a ti, cosas que nadie más sabe. ¿Y Alberto?, pregunté sintiendo la boca seca. Don Alberto es el que peor está. No puede dormir, no puede comer. Dice que siente tus ojos observándolo constantemente. Ha empezado a beber más de la cuenta. Y ayer, Carmela bajó aún más la voz. Ayer lo encontré en su despacho, hablando solo, pidiéndote perdón a gritos, como si estuvieras allí. Tomé un sorbo de mi café, intentando procesar todo lo que me estaba contando. No era yo quien estaba causando estas manifestaciones, al menos no conscientemente, pero había despertado algo en aquella casa, algo que ahora actuaba como mi vengador personal. ¿Por qué me cuentas todo esto, Carmela?, pregunté finalmente. La mujer me miró fijamente, con una mezcla de miedo y respeto. Porque mi abuela también tenía el don, respondió. Sé reconocer el poder cuando lo veo. Y tú, niña, tienes más de lo que imaginas. Hizo una pausa. Pero también vengo a pedirte, si es que puedes hacer algo, que pienses en los inocentes. Hay otros trabajadores en esa casa, gente como yo, que no tienen nada que ver con lo que te hicieron. Sus palabras me golpearon con fuerza. En mi deseo de justicia, no había considerado que otros podrían verse afectados. No puedo detenerlo, Carmela, confesé. Lo que está pasando no es exactamente obra mía. Lo sé, asintió, pero quizás puedas guiarlo. Mi abuela decía que incluso las fuerzas más salvajes pueden ser encausadas por aquellos que tienen el don. Esa noche, hablé largo y tendido con Reme sobre lo que me había contado Carmela. Mi tía escuchó atentamente, fumando uno de sus raros cigarrillos de hierbas mientras contemplaba las estrellas desde su azotea. Carmela tiene razón, dijo finalmente. Las energías que has despertado pueden afectar a inocentes si no se les da una dirección clara. ¿Y cómo hago eso? No sé controlar algo que ni siquiera entiendo completamente. Reme me entregó un pequeño saquito de tela roja, lleno de hierbas secas y pequeñas piedras. Esta noche, durante la luna menguante, ve al exterior de la casa. No necesitas entrar. Coloca esto en su puerta y visualiza tu intención. Pide que la energía se centre solo en aquellos que han causado daño, que respete a los inocentes. Así lo hice. Me deslicé hasta la casa de los Mendoza cerca de la medianoche. La calle que estaba silenciosa, apenas iluminada por la luna parcialmente oculta entre nubes. Coloqué el saquito bajo la aldaba de la puerta principal y cerré los ojos, concentrándome como Reme me había enseñado. Que la justicia alcance solo a quienes han sembrado crueldad, pensé con toda la intensidad que pude reunir. Que los inocentes queden protegidos de esta tormenta. Mientras me concentraba, sentí una brisa cálida que surgía de ninguna parte, acariciando mi rostro como una caricia de agradecimiento. Cuando abrí los ojos, el saquito había desaparecido
como si la propia casa lo hubiera absorbido. Al día siguiente, Carmela me llamó nuevamente. «No sé qué hiciste, niña, pero ha funcionado», dijo, con alivio en su voz. «Anoche fue la primera noche tranquila para los del servicio. Los fenómenos continúan, pero ahora parecen concentrarse exclusivamente en las habitaciones de doña Concepción y don Alberto. Es como si la casa supiera quiénes son los culpables». Sentí una extraña mezcla de satisfacción y solemnidad. No me arrepentía de lo que había hecho. No había usado mi don para dañar directamente, sino para permitir que la verdad y la justicia encontraran su camino. Semanas después, me enteré de que doña Concepción había sido ingresada en una clínica de salud mental en las afueras de Sevilla. Alberto había vendido la casa a precio de saldo y se había mudado a Madrid, incapaz de seguir viviendo en Sevilla, donde las pesadillas lo perseguían. «¿Has pensado en qué harás ahora?», me preguntó Reme una tarde, mientras me enseñaba a preparar una infusión para calmar los nervios. Medité su pregunta. La maldición, si es que podía llamarse así, había cumplido su propósito. Alberto y su madre estaban marcados, no por mi venganza, sino por su propia conciencia amplificada por fuerzas que yo apenas comenzaba a comprender. «Creo que es hora de seguir adelante», respondí finalmente. «He aprendido que el poder no debe usarse para castigar, sino para sanar. Y hay mucha sanación pendiente, empezando por mí misma». El invierno dio paso a la primavera, y con ella sentí que mi vida también comenzaba a florecer nuevamente. Decidí que no podía seguir en Sevilla, donde cada esquina me recordaba a Alberto y a lo sucedido. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde pudiera sanar completamente y explorar mi don sin las sombras del pasado acechándome. Granada me pareció la elección natural, la tierra de mis ancestros, el lugar donde mi abuela había nacido y aprendido sus artes. Además, la Universidad de Granada ofrecía un máster en literatura hispánica que siempre había querido cursar. Era la oportunidad perfecta para retomar los estudios que había abandonado por complacer a Sa Alberto, quien consideraba que una buena esposa no necesita tanto estudio. Mi madre no se opuso a mi decisión, aunque vi la tristeza en sus ojos cuando empacé mis cosas. «Te echaré de menos, hija», dijo, ayudándome a doblar la ropa, «pero entiendo que necesitas espacio para sanar. Puedes venir a visitarme cuando quieras», le aseguré abrazándola. «Y yo volveré para las fiestas». No es un adiós, es solo un hasta luego. María organizó una pequeña despedida en su apartamento. Solo unas pocas personas de confianza, aquellas que nunca creyeron las mentiras de Alberto y que me habían apoyado incondicionalmente durante todo el proceso. «No te olvides de nosotros cuando te conviertas en una famosa escritora granadina», bromeó María, con lágrimas en los ojos mientras me despedía. «Como si pudiera», respondí abrazándola con fuerza. «Te debo la vida, ¿lo sabes?». Reme fue la última en despedirse. Me entregó una pequeña caja de madera tallada, con símbolos que reconocí como los mismos que aparecían en el viejo libro de remedios de mi abuela. «Esto pertenecía a tu abuela Carmen», explicó. «Son semillas de las plantas que ella cultivaba. Algunas son muy raras ahora. Encuéntrales un buen lugar en Granada. Las cuidaré como un tesoro», prometí conmovida por el regalo. «Y esto», añadió, entregándome un cuaderno de piel gastada, «es mi diario de aprendizaje. Todo lo que he descubierto sobre nuestro don a lo largo de los años te será útil en tu propio camino». La abracé con todas mis fuerzas, agradecida por haberme mostrado una parte de mí misma que había estado dormida durante tanto tiempo. «¿Vendrás a visitarme?», pregunté. «Por supuesto», sonrió. «Alguien tiene que asegurarse de que estés usando correctamente ese poder tuyo». El viaje a Granada fue como retroceder en el tiempo y avanzar hacia el futuro simultáneamente. Conforme el tren se alejaba de Sevilla y se adentraba en los paisajes andaluces, sentía que cada kilómetro me liberaba un poco más del peso que había cargado. Encontré un pequeño apartamento en el Albaicín, el antiguo barrio árabe que se extendía a los pies de la Alhambra. Era un espacio modesto pero luminoso, con una pequeña terraza desde donde podía contemplar la majestuosa Sierra Nevada. El alquiler era razonable
gracias a una beca que había conseguido para el máster. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi vida me pertenecía completamente. Las primeras semanas fueron de adaptación. Me dediqué a explorar la ciudad, a perderme en sus callejuelas empedradas, a descubrir pequeñas teteras donde el aroma a hierbabuena y los ecos de una cultura ancestral me hacían sentir extrañamente en casa. Visité el Carmen de los Mártires, donde, según Reme, nuestra bisabuela había trabajado como jardinera, y sentí una conexión inmediata con el lugar. También comencé a cultivar las semillas que Reme me había dado. Transformé mi pequeña terraza en un jardín de hierbas medicinales y aromáticas: salvia, romero, tomillo, hierba luisa y algunas más raras cuyo nombre solo conocía por el diario de mi tía. Cuidarlas se convirtió en una especie de meditación diaria, una forma de conectar con mis raíces y con la tierra. El máster resultó ser todo lo que esperaba y más. Sumergirme en la literatura, especialmente en los textos que hablaban de mujeres fuertes y complejas a lo largo de la historia, fue terapéutico. Mi profesor de literatura medieval, don Esteban Quiroga, quedó impresionado por mi análisis de La Celestina y me animó a considerar el doctorado. «Tienes una visión única, Lucía», me dijo después de una clase, «como si pudieras ver más allá de las palabras, hasta el alma misma de los personajes». No le expliqué que mi visión única estaba relacionada con un don que apenas comenzaba a comprender, pero sus palabras me alentaron a explorar mi propia voz como escritora. Comencé a escribir un diario que pronto evolucionó hacia relatos cortos donde entrelazaba realidad y fantasía, explorando temas de poder femenino, resiliencia y transformación. Poco a poco, fui conociendo gente nueva. No buscaba activamente amistades, ni mucho menos una relación, pero la vida tiene sus propios planes. En la biblioteca de la universidad conocí a Elena, una estudiante de historia del arte con una risa contagiosa y una curiosidad insaciable por lo místico. Se convirtió en mi primera amiga granadina. «Hay algo especial en ti», me dijo un día, mientras compartíamos tapas en un bar del Realejo. «Una especie de aura. Mi abuela, que era gitana, habría dicho que tienes duende». Sonreí, cada vez más cómoda con la idea de que mi don no era algo que debía ocultar, sino una parte integral de quién era. A través de Elena conocí a Clara, una herborista que tenía una pequeña tienda cerca de Plaza Nueva. Cuando entré por primera vez en su local, lleno de frascos con hierbas secas y aceites esenciales, sentí una familiaridad inmediata. Clara me miró con una expresión de reconocimiento que iba más allá de lo físico. «Tú eres una Rojas, ¿verdad?», preguntó sin preámbulos. «Tienes los mismos ojos que Carmen». Me quedé paralizada. «¿Conociste a mi abuela?». Clara sonrió, revelando arrugas que hablaban de una vida larga y bien vivida. «Fue mi maestra cuando yo era joven. Me enseñó todo lo que sé sobre las plantas y sus propiedades». Hizo una pausa, observándome con atención. «Y veo que su don ha pasado a ti». A partir de entonces, comencé a visitar regularmente la tienda de Clara. Me enseñó a refinar mi conocimiento sobre las hierbas, a preparar remedios más complejos que los que Reme me había mostrado. Con ella, aprendí que mi don no era solo una conexión con energías intangibles, sino también una capacidad para sentir la esencia misma de las plantas, para entender qué necesitaba cada persona que buscaba sanación. «Tu abuela decía que sanar a otros es sanar una parte de uno mismo», me contaba Clara, mientras me enseñaba a preparar una infusión para el dolor de corazón. «Creo que por eso estás aquí, Lucía, para sanar y para ayudar a otros a sanar». Los meses pasaron, y con ellos las estaciones. El calor abrasador del verano granadino dio paso a un otoño dorado, y luego a un invierno donde la nieve coronaba las montañas que vigilaban la ciudad. Me sentía cada vez más en casa, más conectada con mis raíces y, paradójicamente, más libre. De vez en cuando recibía noticias de Sevilla a través de mi madre o de María. Alberto había dejado de ejercer como médico y, según rumores, se había casado con una heredera madrileña, repitiendo el ciclo familiar. Doña Concepción seguía internada, diagnosticada con un trastorno que los médicos no acababan de comprender.
No sentía alegría por su sufrimiento, pero tampoco remordimiento. Cada uno cosecha lo que siembra, como decía mi abuela. Una tarde de marzo, mientras paseaba por los jardines del Generalife, me encontré con un grupo de niños en una excursión escolar. Una niña de unos 7 años, con trenzas oscuras y ojos vivaces, se separó del grupo y vino directamente hacia mí. «Tú eres como mi abuela», dijo sin más, mirándome con una seriedad impropia de su edad. «Ella también puede ver cosas que los demás no ven». Antes de que pudiera responder, una maestra se acercó, disculpándose por la intrusión de la pequeña. «Carmen tiene mucha imaginación», explicó la mujer, tomando a la niña de la mano. «Siempre dice cosas así». «Carmen», repetí, sintiendo un escalofrío al escuchar el nombre de mi abuela. «Es un nombre precioso». La niña me sonrió, un gesto cómplice que me recordó que el don seguía vivo, pasando de generación en generación, buscando a aquellas destinadas a llevarlo. Esa noche, sentada en mi terraza bajo un cielo estrellado, reflexioné sobre el camino recorrido. Hacía exactamente 1 año que había escapado del sótano de los Mendoza, rota pero no vencida. Ahora me sentía completa, dueña de mi destino y de mi poder. Había aprendido que la verdadera libertad no consistía en vengarse de quienes te hicieron daño, sino en no permitir que ese daño defina quién eres. La maldición que había caído sobre Alberto y su madre no era obra mía, sino el resultado natural de sus propias acciones. El universo tiene formas misteriosas de equilibrar las cosas. El sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Joaquín, un compañero del máster con quien había comenzado una amistad que lentamente se transformaba en algo más profundo. Me invitaba a un concierto de flamenco en una cueva del Sacro Monte. Sonreí, sintiendo una calidez familiar en el pecho. No había buscado el amor, pero quizás estaba listo para encontrarme. Esta vez, sin embargo, sería diferente. Entraba en esa relación como una mujer completa, conocedora de su fuerza y de sus límites, sin necesidad de complacer o de hacer pequeña. Miré las plantas de mi terraza, floreciendo bajo la luz de la luna. Las semillas de mi abuela habían encontrado su lugar, al igual que yo, y mientras acariciaba las hojas de salvia con dedos delicados, sentí que ella, de alguna manera, lo sabía, que sonreía desde donde estuviera, orgullosa de ver que su nieta había encontrado finalmente su camino, el camino de una mujer libre, una mujer con raíces profundas y alas fuertes, una mujer que había transformado el dolor en poder y el miedo en valor, una mujer que, como las mujeres rojas antes que ella, había aprendido que la verdadera magia no está en maldecir la oscuridad, sino en encender tu propia luz, y esa luz, ahora lo sabía, nadie podría apagarla jamás.